Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir, bueno, pues reconociendo a personas como Mari Carmen Navarro, que su larga trayectoria pues nos está dejando obras tan importantes, tan interesantes como la que hoy nos trae aquí. Déjame que llore es una novela histórica que presentamos allá por el mes de enero aquí en Palma del Río, que posteriormente, de la mano del Centro Andaluz de las Letras, se ha presentado en Córdoba, en Sevilla, y que afortunadamente está teniendo muchísima repercusión y muchísimo interés por parte de los lectores. Bueno, pues Déjame que llore, para el que no la conozca, es una novela cruda, difícil, intensa, porque lo que hace es que retrata una parte de la historia de nuestra ciudad. Y para ello, bueno, pues Mari Carmen toma como fuente, se documenta muy bien y utiliza un libro, que su autor también está aquí con nosotros, que es Antonio León Lillo, donde se recoge la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro municipio, en la primera mitad del siglo XX. Y sobre todo se centra en los difíciles hechos acaecidos durante la Guerra Civil. Así que bueno, con esta novela, pues aparte de adentrarnos en el retrato psicológico de una serie de personajes, que eso es lo que Mari Carmen realmente borda, porque además lo hace muy bien, nos sitúa en un marco, en un contexto muy duro para la historia de este país en general y para la historia de nuestro municipio en particular. Yo creo que esta novela, si te aporta algo, y yo creo que a mí personalmente me aportó mucho, es reflexionar y aprender a mirar con otro ojo, que yo creo que eso insiste mucho Mari Carmen, que miremos con otro ojo, que miremos con una perspectiva abierta y sobre todo que no olvidemos. Muy importante es mirar, reflexionar y nunca jamás olvidar. Así que yo creo que se trata un poco de situarnos en un contexto y de pensar qué pasó, por qué pasó y que jamás vuelva a pasar, lógicamente. Si te parece, bueno, pues pasamos a tu participación y luego ya abrimos un debate, que a mí me gustaría, si queréis, Emi y Toñi, sentaros aquí, porque se trata de tomar la novela como motivo y como excusa para realmente hablar y debatir sobre nuestra memoria histórica. Al fin y al cabo, yo creo que ese es un poco el objetivo de hoy, de que participemos todos de esta tarea de reflexionar y de pensar lo que pasó y por qué pasó y que no debemos nunca olvidar, y para eso tenemos una magnífica ley de memoria histórica que yo creo que hay que trabajar mucho a lo largo de estos próximos años para que esa ley se haga realidad. Así que Mari Carmen, cuando tú quieras. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a todos vosotros vuestra presencia aquí hoy. Nos reunimos para realizar una charla coloquio a la que me invita el área de cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, con motivo de la Feria del Libro, y que trate de verse, como Esperanza ha dicho, sobre mi última novela, Déjame que llore. Déjame que llore es una novela que se publicó y presentó en el mes de enero y en el edificio de la Alhóndiga, y que posteriormente, promovida por el Centro Andaluz de las Letras, como también ha dicho ella, fue presentada en el mes de marzo en la ciudad de Córdoba y lo será en la ciudad de Sevilla el día 14 de junio. Aprovecho para invitaros también a la presentación. Si os parece, voy a empezar haciendo, que sería pensando en la fórmula mejor para que pudiéramos abrir un debate y un diálogo interesante, pues yo voy a hacer una valoración literaria de la obra y luego del contenido, que es donde me gustaría que profundizáramos, pues lo hacemos ya entre todos. Entonces, quisiera comenzar explicando cómo nace la novela. En el año 2014 yo termino de escribir Déjame que llore y acto seguido la inscribo en el registro de la propiedad intelectual en ese mismo año. Sin embargo, el trabajo de elaboración se remonta a mediados de 2012 y a lo largo del año 2013. Durante ese tiempo yo me baso en documentación, sobre todo en la aportación que hacen historiadores. Me vaya a permitir que lea algunos nombres, como Francisco Moreno Gómez, Antonio Barragán Moriana, que tuve la suerte de tenerlo en la mesa de presentación cuando presenté la novela en Córdoba, de Juan Ortiz Villalba,
José Luis Casas Sánchez, José Díaz Arriaza y desde luego no quisiera olvidar bajo ningún concepto a nuestro Antonio León Lillo. Una lista de historiadores enorme que es imposible mencionar a todos, pero he tratado de mencionar a los más importantes y a los que desde aquí quisiera mostrar mi agradecimiento más profundo, no solo por lo que me han enseñado con sus libros, por la aportación que con su lectura y documentación he logrado para escribir mi novela, sino todo lo que están luchando por lo que decía Esperanza, por el reconocimiento de nuestra historia y por la lucha en favor de la memoria histórica. Yo escribí la novela porque aunque siempre me han interesado los hechos históricos acaecidos en nuestra ciudad, me llamaban especialmente la atención aquellos hechos que parecían, de alguna manera, concienzudamente silenciados. Eso despertó mi interés de una manera más profunda. Y entonces escribí la novela por eso, para averiguar qué ocurrió y por qué pudo ocurrir esas cosas que llevaron a lo que de alguna forma se silenciaba o se ocultaba. ¿Qué relación tiene esta novela con el resto de mi obra? Pues quien haya leído un poco de ella sabe que he escrito pues desde para un público infantil y juvenil hasta para adultos, pero nunca había hecho novela histórica. El resultado del trabajo me ha parecido tan fascinante que bueno, ya estoy preparando documentación para escribir no una continuación como tal, pero si cronológicamente lo pudiéramos definir, sí lo sería. Eso, sería una continuación de los hechos acaecidos después de esta novela. Pero me voy a centrar más en el mundo de las mujeres, porque creo que el papel de visualización de las mujeres para levantar un país como España después de 3 años de guerra civil no ha sido suficientemente reconocido. Y ya no hablo de mujeres luchadoras en primera línea, que las tenemos, muchas más de las que creemos, sino mujeres sencillas, mujeres anónimas, de las cuales podemos poner cualquiera de nosotros ejemplos si recurrimos y recordamos a nuestras abuelas, incluso a nuestras madres, dependiendo de la edad que tengamos. Entonces me gustaría hacer un homenaje directamente a ese tipo de mujeres. Para eso hay que documentarse quizá incluso más tiempo, porque agradezco desde aquí a Toñi el trabajo, con los trabajos que hace y la documentación de que me surte, pues para poder ir informándome y abrir líneas de documentación y de estudio. Pero hay menos documentos, menos posibilidades, porque las mujeres en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar, y debido a las circunstancias de silenciación que se hizo después de la guerra, pues es mucho más difícil que podamos encontrar testimonios reales. Y además con el tiempo transcurrido ya, pues es muy difícil que esos documentos, esos testimonios directos se produzcan, porque muchas de ellas ya han muerto, ¿no? Si yo quisiera comentaros por qué se llama Déjame que llore, pues escogí ese título porque de alguna manera anuncia el contenido de lo que hay dentro. En primer lugar tenemos un imperativo categórico que es déjame, que es la posibilidad, el ruego y la orden de que me permitas hacer algo que no se permitía siquiera, que es lo que viene después, llorar. Cuando uno llora, las lágrimas son el elemento, la última herramienta que queda cuando no se puede hacer otra cosa. Entonces, durante un largo periodo de tiempo, durante un prolazo de tiempo dilatado, mucha gente, muchas personas que perdieron a familiares en la guerra no pudieron ni siquiera llorar. Y ese estigma cargaba de una forma importante, pues con la pena aumentaba el dolor e impedía el duelo. Si uno no puede llorar en un duelo, es imposible superarlo. Y por eso en alguna ocasión he dicho que las heridas de la guerra civil no están cerradas, porque para cerrar un proceso de duelo es necesario llorar mucho tiempo. Entonces quería explicaros el título y ese es el motivo. Es un título, por lo tanto, declarativo, porque de alguna forma desnuda las intenciones trágicas que hay dentro. La naturaleza del ambiente que se relata en la novela tiene 2 características. Por una parte es real y por otro es histórico. Es real porque está basado en testimonios de gente que, si bien no llegó a mí de una manera directa, ese testimonio sí se avala como verdadero. Por lo tanto, por eso es real. Y por otra parte es histórico porque los historiadores y los libros cuentan las cosas que hay aquí. Yo no las he inventado, están documentadas y son reales. Si es verdad
que los perfiles, las descripciones, el comportamiento, la manera de mirar el mundo de los personajes es algo que he puesto yo, porque la literatura no es historia, pero la base fundamental, el núcleo que da sentido a la obra es absolutamente real e histórico. Y eso crea en la obra una atmósfera, un escenario absolutamente determinante, porque gracias a las relaciones humanas que se crean entre esos seres que yo invento, gracias a eso trato de explicar por qué ocurrieron las cosas y por qué llegaron al punto que a mí me interesaba. La obra se mueve, por lo tanto, entre lo pasional y lo racional. A veces hay capítulos, hay partes, hay episodios donde lo que domina es lo pasional. Y hay otras ocasiones donde, según los intereses del personaje que protagonice ese episodio, lo que domina es lo racional. Por ejemplo, don Fernando Fernández de la Cuesta es una persona educada en la ambición. Por lo tanto, en él va a dominar siempre el espíritu de lo racional, aunque lo racional deja de ser racional cuando, condenado a estar al borde del precipicio, esos intereses son contravenidos por una serie de circunstancias de tipo social, etc. Dolores no tiene nada que perder, no tiene ningún apego a lo material, por tanto, se pasea mucho más en el terreno de lo emocional y de lo pasional. La obra, como sabéis, los que la habéis leído, tiene 3 partes. Cada una de ellas tiene un narrador diferente. La primera parte la narra don Fernando Fernández de la Cuesta, la segunda parte la narra Dolores y la tercera la narra Fernanduco. Cada uno de esos personajes cuenta la historia de lo que vive, cómo lo vive, lo que ve, cómo lo siente, pues con las armas, con las herramientas, con el alma que tiene y de que está dotado, de que yo lo he dotado. Podríamos preguntarnos si ante un mismo hecho cada uno reflexiona, medita y concluye una cosa diferente, cuál de ellos miente y cuál de ellos dice la verdad. Y yo creo que la conclusión, al menos que yo saco, o la intención que me ha movido a situarlo en esas distintas perspectivas, es que ninguno de ellos miente y todos dicen la verdad, porque dicen la verdad de su visión caleidoscópica y pequeña, pero la suma de todas esas verdades, de todas esas situaciones, la suma de todas esas visiones y perspectivas, todas juntas, sumadas, sin despreciar ninguna, con sus errores y sus virtudes, constituyen la verdad. Si colocáramos varias cámaras en esta sala y todas apuntaran al centro de la sala, ninguna de ellas diría toda la verdad, pero la suma de todas ellas nos describiría lo que de verdad hay en el centro de la sala. Pues un poco eso es lo que me ha llevado a mí a utilizar ese sistema rotativo que de alguna forma, rotando mi cámara por distintas visiones de personajes radicalmente opuestos entre sí, con sexo distinto, condición social diferente, nos decían sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y eso me interesaba de una forma absolutamente radical, es lo que mueve la obra. ¿Cómo son los personajes de mi novela? Pues la protagonista fundamental, aunque parezcan que son 3, el protagonista siempre es el personaje que aparece de una forma permanente o que de una forma insistente aparece en todos los episodios de la historia. Pues esta es Dolores, la protagonista fundamental de la historia es Dolores, porque en torno a ella se vertebra todo el mundo de hombres que gira en torno a la novela, que se presentan en la novela. Dolores es una mujer pobre, absolutamente pobre. Tiene que desde muy pequeña, desde que es una niña, valérselas para vivir de cualquier manera, para poder sobrevivir. Y tiene una fortaleza interior que la hace capaz de sobrepasar cualquier tipo de adversidad. Adversidades tales como la violación, como la explotación laboral, como la pérdida de gran parte de su familia, la muerte de su propio hijo, la humillación. Es una mujer usada y despojada de cualquier tipo de dignidad. Sin embargo, es como la tierra en la que vive, germina y florece. Y la forma más rotunda en la que lo hace es a través de su hijo Fernanduco. Dolores es la madre tierra, es fértil y es fecunda, es vital, resistente y es buena. Así es la protagonista de mi novela, porque yo la he querido hacer así. Y es el personaje menos real de todo. Está basada absolutamente pues, en una serie de imágenes que yo tenía de lo que se contaba de cómo eran las mujeres y cómo vivían, sobre todo las mujeres pobres en la época.
Don Fernando Fernández de la Cuesta representa la ambición, el ansia de poder, el ansia de dominación, el afán de riqueza, el dinero. Representa todos esos elementos que su educación, y muy bien lo explica desde el principio, pues esa educación que recibe le abocan a ello. Y conforme a sus intereses actúa, creyendo que no todos somos iguales y creyendo que no todos tenemos los mismos derechos. Sobre esa base actúa, y él piensa que su comportamiento es coherente porque está convencido de verdad que ni somos iguales ni tenemos los mismos derechos, por eso hace las cosas que hace. Y Fernanduco es el justiciero, es el hijo de Dolores que pretende, en una tierra ultrajada y dominada, pues rescatarla de esa dominación, de ese ultraje y de ese sometimiento al que está sometida la tierra a la que ama y la clase a la que pertenece. De tal manera que comete un error, y es que realiza actos irracionales que al final le obligan a tener que arrepentirse. Ese arrepentimiento llega un poco tarde para él, porque cuando descubre dónde quiere realmente estar, ya está condenado a muerte. Y entonces eso ocurrió por desgracia así, pero tiene tiempo suficiente para, aunque sea interiormente, poder redimirse. Por lo tanto, de alguna forma, cada uno de esos personajes se mueve según unos parámetros que son muy estereotipados, porque son personajes que no se mueven de su sitio a lo largo de la historia. Tan solo Fernanduco realiza un pequeño viraje hacia la bondad de considerar que en algunas cosas se equivoca por lo irracional de su conducta, pero ese viraje le permite, antes de morir, redimirse a sí mismo, ¿no? Y eso siempre es interesante, porque al fin y al cabo la conciencia con uno mismo es la cuenta más importante que uno debe tener limpia, ¿no? No tanto con los demás, sino con uno mismo. Y luego esos son los tres personajes fundamentales. Y luego hay una serie de personajes secundarios que aparecen de dos maneras. O aparecen de forma individualizada, con nombres y apellidos, pero su aportación a la obra es simplemente o de coadyuvante de los personajes principales o de oponente. Y luego están otros personajes que forman parte del grupo, pues por ejemplo, el grupo de los labradores, el grupo de los soldados, el grupo de los terratenientes, el grupo de los sindicalistas. No nos interesan los nombres ni las vidas particulares de esas personas, pero sí la estructura que formaban como grupo, porque todos ellos constituyen un telón de fondo que da sentido a eso que pretendíamos al principio, es explicar qué ocurrió y por qué ocurrió, que da sentido a eso con lo que la novela empieza. Y ahora pues habría que hablar de la estructura, que nos lleva esto que estábamos diciendo directamente a la estructura. La estructura de la novela es circular, es decir, empieza y termina en el mismo punto. Empieza en un pelotón de fusilamiento y cuando ya suceden los hechos oportunos que se desencadena con el final, pues acaba ahí. Empieza y acaba en el mismo punto, por lo tanto, por eso os digo que tiene una estructura circular. ¿Cómo consigo eso? Pues haciendo un salto hacia el pasado, hacia un pasado que va, para poder explicar bien, con contundencia y consistencia, los hechos que acontecen, pues me voy a las últimas décadas del siglo XIX. Y desde ahí voy arrancando para ver las relaciones humanas, cómo se van produciendo y qué tipo de cosas van fomentando, hasta crear los odios, las iras, los rencores, las rencillas. ¿Podría haber terminado de otra manera distinta a ese pelotón de fusilamiento? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que los seres humanos, cuando estamos al borde del precipicio, hacemos cosas que a veces condicionan absolutamente nuestras decisiones y en condiciones normales no las hubiéramos elegido. La novela, por lo tanto, describe una colección de años que gira en torno a los 50 años, ¿no? Hasta desembocar definitivamente en ese pelotón de fusilamiento que os decía. En cuanto al espacio, y de eso me ha hablado bastante la gente cuando la ha leído la novela, pues hay que hablar de dos microespacios y un macroespacio. Microespacios dos. Uno, pues los cortijos, los campos de cultivo, las casas señoriales, por una parte, y por otra parte, las casas vecinales, las calles empobrecidas, las casas miserables. Eso condiciona dos tipos de personajes distintos. Los personajes ricos, los terratenientes, los latifundistas o los aledaños a ellos,
y la gente más desfavorecida, más desprotegida, más pobre. Esos son los dos microespacios que, dependiendo del tipo de poder, del tipo de representación social que tuviesen en esa sociedad que yo describo, pues la cámara se va hacia un lugar o se va hacia otro. Por ejemplo, cuando Dolores nos muestra su mundo, nos muestra el mundo de pobreza del cual procede, pero nos acompaña hasta las casas donde sirve para, por contraposición, poder entender cómo eran las diferencias sociales, cómo eran las diferencias vivenciales de una familia respecto de otra, de unas personas respecto de otras. Y ahí ya, pues en manos del lector dejo con qué grado de dignidad se vivía por una parte y se vivía por la otra. Y luego, como os decía, hay un macroespacio. El macroespacio es el Valle del Guadalquivir. Y me dice la gente, no aparece en ningún momento el nombre de ninguna ciudad, localidad, pueblo en el que podamos situar los hechos, aunque claramente se determinan muchas cosas que pueden servir como elementos identificativos y reconocibles, claro, evidentemente. Es que he jugado con eso, porque los hechos que relata la novela no son tan localistas como para decir que sean exclusivamente de Palma del Río. Todos sabemos, o muchos sabemos, que hechos de esta terrible trascendencia ocurrieron no solo en la provincia de Córdoba, sino en muchos otros lugares de España. Entonces, circunscribirlo a un lugar concreto y dejarlo ahí, me parecía que era como un hecho anecdótico que quedaba supeditado de alguna forma a ese lugar y que podía parecer que había que resolver asuntos propios de esa zona solo. Y yo lo que quería era hacerlo extensivo a más lugares, a distintos puntos en los que también se cometieron hechos y tropelías de este talante. Entonces no aparece en ningún lugar concreto, puede ser cualquier lugar y todos sabemos de qué lugar hablamos. En cuanto a la temática, el tema que da sentido a toda la novela es el tema de la intolerancia. Es decir, cómo la intolerancia, cómo la falta de raciocinio a veces convierte la conducta humana en absolutamente despreciable. Da lo mismo el motor que la fomente, que la alimente. A veces esa irracionalidad hace que la razón que tú llevas para defender tu idea la pierdas absolutamente con esas elecciones que se hacen, ¿no? No olvidemos, por otra parte, que la guerra civil se produce porque hay un golpe de Estado sobre un Estado de Derecho. Si ahora nosotros hemos votado mediante un sistema de elecciones que quien nos gobierna es quien nos gobierna y hay una serie de representantes que nosotros hemos elegido, pero en ese momento que ocurre lo mismo, lo que sucede es que los militares se levantan en un golpe de Estado acompañados de los falangistas y someten a un pueblo que ha votado otra cosa, y eso es lo que da pie a la guerra. Entonces es un Estado absolutamente tomado por la fuerza desde las milicias y desde la ideología de la falange. El estilo, ya con esto termino y empezamos, si queréis, el coloquio de tipo en el contenido, como os decía, pues en el estilo de la obra yo quisiera destacar dos cosas que han sido intencionadas en cuanto al lenguaje. Por una parte, los periodos oracionales de gran longitud. Mucha gente me ha dicho, había párrafos enormes en los que sentía agotamiento. Eso está hecho de manera consciente, porque yo quería que la misma angustia que sentían los personajes cuando estaban viéndose cercanos a la muerte o en situaciones de peligro, la sintiera también el lector cuando estaba leyendo. Entonces, si yo quitaba comas, quitaba puntos, le ponía oraciones muy largas, incluso en un párrafo de 8 o 10 líneas no hay ni un solo signo de puntuación para poder pararte, la sensación que te provoca es de angustia, de asfixia. Entonces, esa es una sensación en la que tú acompañas al protagonista de esos hechos de alguna forma, la forma que me era posible hacerlo, porque no puedo hacerlo de otra manera. El recurso que tenía era ese. Y luego, por otra parte, hay una intención de búsqueda de un lenguaje poético. ¿Por qué razón? ¿Cómo pueden hechos de tal calado, cómo pueden describirse con un lenguaje hermoso o intencionadamente metafórico? Pues porque yo pienso, la experiencia de la vida así me lo ha demostrado y lo he pensado casi desde que tenía uso de razón, que a pesar de los hechos horribles que puedan suceder en la vida, siempre hay que tener impulso hacia la búsqueda de la belleza, porque la vida es bella y porque hay que tratar de encontrar lo que de bella hay en ella a pesar de las adversidades.
Y entonces el lenguaje poético, contar con lenguaje poético hecho, que son absolutamente terribles, terroríficos, me resultaba una manera interesante, distinta de cómo se había hecho hasta ahora, de cómo nos habían contado estos hechos, estos sucesos y acontecimientos hasta este momento. Y me parece que era lo más literario que yo podía hacer, porque yo amo la palabra, me parece que es el elemento humano más digno de ser apreciado que existe, y entonces trato de cuidarla. Y por lo tanto el estilo que he tratado de imprimirle a esos hechos es a través de un camino de belleza. Esto es todo. Si queréis preguntarme alguna cosa, y si no, pues... Voy a empezar contiendo bien. Claro. ¿Cuál es tu intención con este libro? Si tienes intención, y si no la tienes, ¿por qué lo has escrito? Pues de alguna forma lo retrataba antes un poco, ¿no? Cuando los hechos están de una forma concienzudamente ocultos y silenciados, me producía un especial interés, y ese interés de lo que no se puede hablar, de lo que no se podía mencionar, de lo que estaba prohibido, de lo que parecía levantar escosores, me produjo un interés tal que pensé que, averiguando qué había pasado y por qué había pasado, hacía homenaje a esa curiosidad que tenía, ¿no? Y he disfrutado muchísimo haciéndolo. Es la primera novela histórica que escribo, y me ha abierto una brecha y un camino que me interesa mucho. Bien. Amy. Bueno, yo primero de todo recomendar a los que todavía no han tenido la oportunidad de leer la novela a que la lean, merece la pena. Muchas gracias. Segundo, agradecerte de nuevo, Mari Carmen, el regalo que nos has hecho con escribir esta novela, sobre todo a la sociedad palmeña. Y una de las preguntas que, mira que hemos hablado del libro y demás, pero que siempre me ha creado esa duda, es, me voy a centrar en el personaje de la mujer de la novela, de Dolores. Si está basada en la historia de alguna, no sé, que hayas entrevistado a alguna mujer o algún familiar, y te has basado en la vida de esa mujer, o como tú has dicho antes, que se ha basado en gran parte de la novela, ¿no?, en estudiar un poco la historia desde... Pues el personaje de Dolores quizás sea el más original de todos, porque en los otros podemos encontrar resquicios de cosas que todos hemos oído y que a veces pues están en los libros contenidas. Sin embargo, el personaje de Dolores es absolutamente inventado. Reúne todo el perfil de la mujer de la guerra y de la posguerra. Claro, lo que pasa es que decir inventado es algo un poco, no responde a la verdad del todo, porque todos sabemos, hemos oído hablar de cómo las mujeres en esa época que servían en las casas lo hacían. ¿Quién no ha oído eso alguna vez? ¿Y quién no ha oído alguna vez decir, pues se quedó embarazada el señorito y la echaron? Y parió y tenía una casa y el señorito la mantenía. Y entonces todo ese tipo de cosas que todos hemos oído alguna vez, pues yo le di forma entre eso y lo que le fui añadiendo por considerarla más dramática, más atractiva. Pues fíjate que la pongo como un personaje débil, la describo como débil porque es incapaz de enfrentarse a la realidad, pero luego tiene una capacidad de superación terrible. Es una persona con una fuerza, con una fortaleza increíble. Yo creo que las mujeres de esa época tuvieron que ser así. Les tocara estar en una situación así o de cualquier otra manera. Para mí uno de los momentos más maravillosos que tiene Dolores es cuando sale de esa casa donde ha pasado la mayor parte de la juventud sin salir apenas ni ver la luz del sol, sale a la plaza. Yo visualizo la plaza porque hemos visto muchas fotografías y la veo paseando por ahí, cómo se encuentra con los obreros que están esperando para ser llamados a trabajar al campo, cómo la saludan diciéndole buenos días, y la devastación interna que debía sentir como persona después de haber tenido el trato que había tenido en la casa en la que servía desde los 8 años. Pero es que había muchas mujeres, y todavía viven, mujeres mayores que tienen en torno a los 80 años, que dicen haber estado trabajando para otra persona, para otra familia, desde edades muy tempranas. Y tú dices, ¿cómo es posible que llevara una casa con 8 o 10 años? Pues lo hacían. Y lo hacían además a cambio de ningún sueldo, solo por la comida, en unas condiciones estado de esclavitud, ¿no? depravadas. Entonces, es que eso en realidad es simplemente recordar lo que todos hemos escuchado.
Por eso tiene un mérito relativo, porque yo lo que hago es, sí, hacer un esfuerzo de concentración y retratar, bajo mi punto de vista, cómo debían vivir esas mujeres, en una. Pero en realidad no es tanto mérito, porque eso forma parte de la historia, de la realidad, lo copia de ella. Yo leyendo la novela, no soy de aquí de Palma, soy del Valle de las Pedroches, yo he reconocido a gente, o sea, yo leyendo tu novela, yo me he ido a caras de mi pueblo y a caras de aquí y a personas de aquí, porque ha escrito realmente unos personajes totalmente auténticos de aquella época. Entonces yo no he podido evitar asociar personas que mis padres me han hablado de ella o aquí, pero yo la asocio a gente, no digo nombres, no diría tampoco mi pueblo, pero yo sí me he situado en los lugares que describe. Lo he dado como conocido, como que yo he estado allí, que lo viví. Bueno, que están. O sea que es una novela, pero es bastante real, ¿eh? Eso es lo que me ha emocionado de la novela, muchísimo. Me la leí de un tirón, pero yo he asociado familia, he asociado tanto de un lado como de otro. Por lo que decíamos, que son estereotipos de un prototipo de personaje que se repite en muchos lugares, por eso era un poco absurdo o innecesario decir estamos hablando de tal lugar. Sí. Yo hablo del Valle del Guadalquivir y lo tengo que situar aquí porque no puedo hablar de árboles de otro sitio, ni Pues de olores de otro también, lugar. También en mi tierra. Claro. ¿Más intervenciones? La novela se le dio, la segunda viene después. Sí, la segunda viene después de la primera. Casi siempre Martina. Y a la tercera va la vencida. Venga, más opiniones. Opiniones que ahora que queráis dar tenemos aquí libremente. la autora, Ya no solo preguntas a mí, sino opiniones que queráis verter. Débora. ¿Cuál es el motor de cada personaje? O sea, la psicología, ¿qué palabra define a lo que le mueve a cada personaje? Pues mira, yo creo, los personajes principales, ¿te refieres? Yo creo que a don Fernando Fernández de la Cuesta le mueve la ambición. Creo que a Dolores le mueve la supervivencia, la más primitiva, la más elemental, esa con la que nacemos todos desde el primer minuto. Y creo que a su hijo, a Fernanduco, le mueve la justicia. A veces, quizás sobrepasada, malentendida, quizás por la juventud del personaje también, pero creo que le mueve el afán de implantar una justicia donde estaba viendo tanta discrepancia, tanta diferencia. Él es el que primero toma conciencia de esas diferencias sociales injustas que por un lado don Fernando comete y que por otro lado su madre recibe como víctima. Ni ella es consciente de esa victimización, ni él, porque estaba convencido de que podía hacerlo tranquilamente, de que su poder y su estatus se lo permitía. Con eso no quiero decir que no fuera culpable, desde la perspectiva del objetivo, de la objetividad, y desde fuera enjuiciamos las conductas y decimos este es culpable, aquella es víctima, tal. Pero su hijo Fernanduco es el primero que toma conciencia de esa realidad. Y yo creo que representa de alguna forma lo que en la España de aquella época ocurría. El sometido estaba sometido, a veces sin saberlo, sobre todo las mujeres, y el que sometía lo hacía con todo derecho casi, y el que toma conciencia del hecho es el que lucha realmente y pierde la vida, le cuesta la vida esa lucha. Mari Carmen, yo quería preguntarte si no consideras que la literatura siempre ha ido un paso adelante en poner de relieve todos estos hechos mucho más que la propia historia, a pesar de que hay numerosísimos estudios sobre la guerra civil y la posguerra, pero siempre ha sido la literatura, o por lo menos a mi entender, la que un poco nos ha abierto los ojos al público, ¿no? Por novelas como la de Dulce Chacón, La voz dormida o Las 13 rosas, han sido las que a las personas de a pie, pues bueno, nos han puesto un poco en contacto
con esta historia que muchas veces se ha dejado a un lado en las enseñanzas escolares. Porque yo recuerdo que siempre se nos paraba misteriosamente la historia en la Guerra de la Independencia, éramos muy buenos en esa época y ya está, ahí ya no volvíamos a avanzar. Entonces me gustaría preguntarte qué consideras tú si realmente el papel de lo que es la literatura ha ido un paso más adelante que la propia historiografía, ¿no? Yo creo que las artes en general, por contemplar esa vertiente humana que no contempla tanto la historia, porque la historia quizás se pare en los datos, en las cifras, en las estadísticas, en ese tipo de cosas que suelen ser más frías y llegan menos. Entonces, con esa documentación que es necesaria, con esos datos, el cine, la literatura acerca al pueblo llano. Y entonces es cuando realmente se toma conciencia de eso. Pero la conciencia, aparte de a través de las artes, debería de tomarse a través de la escuela, como tú muy bien has dicho, porque eso me resulta muy interesante. Y el otro día, en la presentación de un libro, El Pozo del Manzano, de Matilde Cabello, se hablaba de esto también, ¿no? De cómo en los programas oficiales, pero todavía hoy, la guerra civil ocupa tan poco espacio. Y los nietos no sabían, muchos de ellos, qué había sido de sus abuelos. Entonces, esto es una pérdida de la memoria concienzuda y absolutamente hecha con la firmeza de unos gobernantes que lo que quieren es que pase el tiempo para que no se hable de esto. Muchas veces nos confundimos porque hablar de las cosas, pedir perdón, pedir disculpas y que la gente conozca su historia no tiene nada que ver ni con el revanchismo, ni con el despertar odio, ni con ninguna de esas cosas. Yo todavía cuando veo tanto miedo en la gente no me lo explico, porque después de tantísimo tiempo que se desconozca de una forma tan absoluta por parte de una generación joven y nueva lo que es una historia de hace menos de 70 años no tiene mucho sentido. Algo se está haciendo mal. Y entonces las pequeñas incursiones quedan en manos de las artes que son un poco más libres. La literatura, la pintura, el cine, la voz dormida, pues la mayor parte de la gente conoce la voz dormida y las 13 rosas, pero ¿qué más se conoce aparte de esas cosas? Muy poco más. La novela de Almudena Grande, los pacientes del doctor García, ella no solamente la guerra civil, sino el espionaje que había, la relación con América, la literatura, la que no está realmente. Además eso está investigado y está novelado, pero está documentado. Pero decía Matilde Cabello, que ella estudiaba historia y no la había terminado, que había dos temas en los programas universitarios que estaban sin tocar prácticamente, y uno era el Andaluz y otro era la guerra civil, y que todavía hoy en la universidad no se estudia a fondo eso, porque ni los propios académicos luchen por eso, pues se ve que la lucha tendrá que ser en el campo de las artes, como dice Toñi, ¿no? Es lo que acerca a la gente. Bajo mi punto de vista está todavía todo por hacer, está todo por investigar. Realmente los archivos militares, que por ejemplo en el que yo estoy investigando, pues bueno, hay más de 99.000 nombres, o sea, es un material inabarcable, con lo cual pues bueno, está todo por hacer, está todo por estudiar, está todo por empezar. Desgraciadamente han pasado tantísimo tiempo. El otro día escuchaba en la tele que, bueno, con el tema de los homenajes a los reconocimientos a las víctimas, cuando empezó la transición, decían, bueno, todavía es muy reciente el reconocimiento, vamos a dejar que las cosas se calmen. Ha pasado todo este tiempo y estamos en el siglo XXI, ya estamos en el 2018 y ahora no, es que ya, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que ahora, o sea, que nunca llega el momento de reconocer, nunca ha sido el momento de reconocer a estas víctimas, y es lo que estábamos hablando, es una forma intencionada de, bueno, de enterrar, de tapar, de que no se conozca, de que no se estudie, de que no se investigue, y de que la semilla que del futuro, que son los más jóvenes, pues bueno, no conozcan su pasado. Y ya te digo que con el tema de la guerra civil, desde mi punto de vista, todavía está, bueno, prácticamente la mayoría todo por hacer. Yo creo que ahí también es importante abrir un campo de esperanza en el tema de la nueva ley de la ley de democracia histórica,
yo creo que es lo que tú dices, no está nada resuelto, pero sí está en nuestras manos resolverlo. Entonces yo creo que la generación nuestra, nuestros padres no, ¿por qué? Porque nuestros padres han sufrido ese miedo, ese silencio. Yo recuerdo que en casa de mi abuelo no se hablaba absolutamente nada de esto, era todo secretismo, como en muchas casas. Era miedo, que era miedo. Entonces yo creo que nosotros ya afortunadamente ese miedo lo hemos superado y sí tenemos mucho que hacer desde diferentes campos, desde el campo de la política, desde el campo de la sociedad, Cada uno. desde el campo académico, y yo creo que está en nuestras manos recuperar esa memoria histórica. Ellos no pudieron hacerlo, desgraciadamente, nuestros padres y nuestros abuelos menos, porque fueron víctimas, pero yo creo que nosotros sí estamos, si queremos, en el camino de, bueno, recuperar esa memoria histórica y en cierto modo, bueno, pues dignificar a esas personas que desgraciadamente les cerraron la vida y les cerraron, bueno, la facultad de expresarse, y no solamente que, bueno, económicamente y socialmente los destruyeron. Y aquí Dolores y su hijo son una prueba exacta de esa generación perdida, totalmente perdida. Nosotros somos nietos de esa generación, y yo creo que en nuestras manos está el luchar por recuperar esa memoria. Yo creo que en nuestras manos está el luchar, cada uno desde su ámbito, y también la obligación de exigir a los gobernantes que cambien muchas leyes que hay que cambiar. Esa es una que favorablemente se está cambiando, la ley de memoria histórica, pero los programas escolares tienen que cambiar, los programas universitarios tienen que cambiar, tiene que acabarse esa censura que no está reconocida como tal, pero existe. Claro, pero que para eso hace falta voluntad política. Claro. Y ahora mismo la situación en la que nos encontramos a nivel nacional No, es luchar contra un muro, ¿no? Claro. Ya hay una, que volviendo a la forma y no a la historia. Cuando yo terminé de leer tu libro, me pasó que se me terminó muy pronto. Tenía más ganas de más libros. Es como si la historia me hubiera gustado disfrutarla más tiempo y entrar en más situaciones de tus personajes. Eso, eres consciente de eso, creo que alguna persona también te lo ha comentado. ¿Por qué lo has hecho así? Sí. ¿Lo has hecho así conscientemente? No hace falta nada más. Lo que ella quería decir lo ha dicho con esas páginas. Pero es que yo quería que la película fuera más larga. Fue esa la sensación. Sí, es verdad que hay mucha gente que me lo ha dicho. Me río porque ya me lo había preguntado. Bueno, Ahora lo hace me público, respondas en público. Yo uso la literatura con el único fin de divertirme mientras lo hago, aunque sea llorando, porque muchas veces llorar te redime, y entonces, José Felipe lo sabe, te ayuda a vivir y te pone delante cosas que no habías meditado, ni pensado, ni planteado, y la literatura me gusta por eso. Entonces, cuando a mí algo ya me está estorbando, quiero terminarlo porque me da la sensación de que no soy honesta si al lector le entrego algo muy dilatado, porque cuando yo paro de divertirme ya se termina la historia, se termina también para ti que la lees. Entonces necesito que sea una conjunción entre mi diversión y la tuya. No te voy a dar, por honestidad, nada que a mí previamente me esté aburriendo. Entonces yo comprendo que haya novelistas que escriban novelas de 900 páginas. Yo sería incapaz. Primero porque un proceso creativo para elaborar una novela de volumen necesita mucho tiempo, y yo es que necesito proyectos nuevos. Conforme uno va cambiando en la vida, va cambiando la perspectiva de las cosas. Entonces ahora esta novela se termina, pero igual luego viene una que es infantil y no tiene nada que ver con esto, ni con este mundo, ni con el lenguaje, pero cuando termino esa empiezo otra cosa y no quiero agotar al lector. Entonces las cosas, mientras me están divirtiendo, las hago, pero luego las dejo cuando considero que ya estoy perturbando la paciencia del que lee. Él tiene toda la razón. Acordad un segundo, hay determinadas novelas, esas que tú dices de 900 páginas, que efectivamente me pasa todo lo contrario. Es decir, no me voy a volver a leer una novela como esta porque tengo que coger un puñadito de páginas, 20, con paja, para seguir con la historia, que es lo que me interesa. La Y te historia. angustia de Yo tener que llegar a las 900. querría subrayar otra cosa dentro de tu novela, que tú lo has dicho, pero que para mí es digno de mención otra vez. Y es que con un lenguaje tan bello, que viene de la poesía, un lenguaje bonito, un lenguaje que es un placer,
leerlo y oírlo, si te lo leen, se pueden describir hechos tan duros. Y que ese lenguaje dulce y poético no le quita dureza, sino más bien todo lo contrario. A veces el lenguaje es demasiado duro, demasiado mordaz. Es como cuando ves una película de terror y acaba dándote asco y ya no la ves. Y a veces pues los hechos duros y fuertes pues no tiene que dejar de ser un placer leerlo. Y yo esa conjunción es que no la había visto casi nunca. Porque normalmente ese lenguaje es para historias románticas o amorosas o bonitas o tiernas y no para una historia tan dura. Me parece una originalidad y una novedad. Te lo agradezco mucho. ¿Has hablado de una segunda parte? Sí, una segunda parte que ya cuando estaba haciendo esta me parecía que era un poco lo que él está diciendo, me parecía que con Dolores, con las Dolores que había aquí, podía hacer más cosas. Y en ello estoy. Sí, bueno, estoy en una fase muy primitiva, vuelvo a mencionar a Toñi porque ella me ayuda, en una fase muy primitiva de documentación, porque estoy con otras cosas también, pero ya estoy leyendo, estoy súper apasionada. Porque aprovecho para decirte que las cosas que me mandan son... Además, muchas veces te tengo que contestar diciendo esto es espeluznante, ¿no? Pues sí. Toñi, coméntanos un poquito lo que tú estás haciendo, porque te refieres a la beca, ¿no? ¿Te refieres al trabajo que estás haciendo con la beca? Coméntanos un poquito. Bueno, pues hará unos 6-7 meses empecé a realizar el trabajo de investigación, que ya había un trabajo previo hecho, ¿no? Gracias a una beca que me fue concedida por el Ayuntamiento de Palma del Río para investigar los procedimientos sumarísimos de los palmeños y de los pueblos del entorno de Palma del Río, de los represaliados y los fusilados durante la guerra civil y la posguerra. Y bueno, pues lo que estoy haciendo es rescatando todos esos nombres que están sepultados en ese enorme archivo que es casi como otro cementerio, ¿no? Y donde pues bueno, se encuentran una inmensa cantidad de nombres. De palmeños están saliendo una auténtica barbaridad, y no solamente palmeños, sino de las poblaciones limítrofes a Palma, porque bueno, la historia, Palma del Río no está aislada, ¿no? en sus hechos históricos, sino que bueno, estamos íntimamente ligados con los pueblos de nuestro entorno, como es Peñaflor, Lora del Río, Écija, Fuente Palmera. Y bueno, pues hay una historia que es muy concreta, que es el asalto a los cuarteles durante, cuando estalla la guerra civil, periodo prácticamente cuando estalla la guerra civil, hay un asalto a los cuarteles de los pueblos limítrofes y también de Palma del Río, donde bueno, pues personas ciudadanos de todos estos pueblos pues se unen y van haciendo este asalto, ¿no? Entonces estoy rescatando a todos ellos, que tuvieron juicio sumarísimo, porque por desgracia mucha gente me solicita que rescate, ¿no? Juicios de sus familiares, pero muchos de ellos murieron por bando de guerra. La gente que muere por bando de guerra fue que no tuvo ni siquiera opción a un juicio, aunque fuera totalmente injusto, sino que fue fusilado en cualquier cuneta, en la tapia del cementerio y poco más, ¿no? Y entonces pues básicamente lo que se está haciendo ahora es una recopilación, una digitalización de todos esos expedientes, de los juicios sumarísimos, de todas estas personas que simplemente, pues por ser del PSOE, por ser del Partido Comunista, por ser de la CNT, por ser masón, por ser profesor, un maestro nacional, pues bueno, por ese simple hecho de votar o de ser afiliado a un sindicato, a un partido, pues bueno, pues ya estaban prácticamente juzgados y condenados, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa fase de digitalización de todos los documentos que se puede. Ya te digo que es una investigación muy ardua, porque hay que ir tirando de poquito a poco de los hilos. La lectura de un expediente te va sacando nuevos nombres y bueno, es muy apasionante, muy bonito, muy desgarrador, porque la verdad es que la lectura muchas veces te hace llorar. Prácticamente muchas veces hay que parar unos días y tomar impulso para volver otra vez a retomar el trabajo, porque es muy duro la lectura de estos expedientes, pero bueno, realmente para mí es un honor estar haciendo este trabajo, porque estamos dando luz a esta parte tan oscura de la historia y bueno, reconocimiento a estas personas
bueno, que fueron asesinados y asesinadas de la manera más cruel, más injusta, por el simple hecho de defender la libertad. ¿Y aparecen muchas mujeres? En Palma del Río concreto no han aparecido muchas mujeres. Contamos con muy pocas. Aquí la mujer tenía más el papel de la Dolores. Era una mujer de retaguardia, una mujer que estaba en su casa, era la mujer que mantenía en pie a la familia, a los hijos, la mujer callada, la mujer reprimida, la mujer a las que pelaban, a las mujeres que le daban el aceite de ricino, que ella he localizado a algunos testimonios. Pero no era una mujer de que estaba en primera fila, ¿no? Porque bueno, también contamos con que era una sociedad muy machista, entre comillas, donde todavía a las mujeres no se les daba la posibilidad de tomar la voz cantante, ¿no? En este tipo de menesteres, ¿no? Pero bueno, van apareciendo y están saliendo cositas muy interesantes y bueno, esperemos que pronto podamos darlas a conocer y que bueno, podáis ver todos estos documentos que son realmente interesantísimos para nuestra historia. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues agradecerte, Mari Carmen, A ti. el hecho de que nos haya hecho esa obra, porque entre otras cosas nos está haciendo recordar lo que pasó para no olvidar y para actuar. Yo creo que al fin y al cabo un poco el resumen de esta charla o de este coloquio es que no exactamente, no olvidar para no repetir y para resarcir a los que se quedaron atrás. Así que muchísimas gracias y esperamos impacientes la segunda parte.